Apreciados amigos, es un gusto saludarles una vez más en nuestro repaso de la lección de la escuela sabática. Nos es grato saber que ustedes a través de la red social nos siguen y para nosotros es una satisfacción estar aquí sentados para poder estudiar juntos la palabra del Señor por medio de la escuela sabática. Y saben algo interesante, esta ocasión vamos a estudiar la lección número 11 que se titula Contratiempos. Y para platicarla, esta mañana tenemos dos personajes que nos acompañan. Tenemos a nuestro contador público, el licenciado Marco Antonio Alba, y también tenemos al pastor Jesús Villanueva, quien es pastor del distrito de Pantitlán. Bienvenidos, pastor, bienvenidos, contador. Gracias. Gracias, contador, pastor. Un gusto nuevamente compartir este espacio, hermanos que nos ven desde sus hogares, que semana a semana se conectan para estar aprendiendo y poder compartir estas ideas en sus repasos de escuela sabática. Me gustaría aprovechar para saludar en esta ocasión a nuestros hermanos de la Asociación Metropolitana, digamos los de casa, que ven el repaso semana a semana, y un fuerte saludo a los hermanos del distrito de Pantitlán. Gracias, pastor. Gracias, hermanos que nos miran. Que Dios les bendiga y que juntos en el estudio de la palabra podamos crecer y fortalecernos como hermanos. Juntos analizaremos en esta lección 3 tópicos. Número 1, enfermedades, tormentas y decepciones. Y queremos invitarte a que juntos podamos analizarla y entonces para dar inicio a nuestro estudio tengamos una palabra de oración. Acompáñame a orar donde estás. Señor y Padre, gracias porque nos prestas la vida y permite que ahora al analizar este estudio nos dé sabiduría y que todos aquellos amigos que nos ven por la red social en alguna parte del país o de esta ciudad puedan, Señor, tener alimento y pan espiritual. Invocamos tu presencia, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahí va a salir el versículo de memoria. No olvides aprendértelo y seguramente ahí tú y yo lo vamos a gozar. Y entonces nosotros al estar aquí estudiando, vamos entonces a continuar y regresamos aquí a Creciendo en la Palabra. Gracias por estar con nosotros en nuestro estudio Creciendo en la Palabra. Y vamos a entrar al primer tópico. Qué interesante es ver y estudiar la lección Contratiempos. Seguramente tú y yo hemos enfrentado en algún momento de nuestra vida este instante donde tú y yo no pensábamos que algo iba a ocurrir. Y para entrar de lleno, vamos a tocar sobre las tormentas de nuestra vida. Sabes que vivimos en un mundo lleno de pecado y sufrimiento y todos enfrentamos en algún momento dificultades que pueden hacernos cuestionar el amor de Dios. Y por eso esta mañana quiero apoyarme de mis compañeros y amigos que están aquí para que juntos podamos alimentarnos de la palabra del Señor. Contador, ¿qué piensa usted sobre las tormentas en esta vida? Bueno, nosotros podemos pensar que la tormenta puede manifestarse de diferentes maneras, pero la tormenta que a mí me preocupa en lo personal, la mayor tormenta que yo puedo vivir es la tormenta espiritual. Cuando me aparto de Dios, cuando dejo de levantar mi vista al cielo y reconocer que mi único redentor, mi único camino se encuentra en la palabra de Dios, pierdo el rumbo y esa es mi tormenta más temible para mí. A lo largo del estudio de esta interesante lección, vemos que la tormenta se puede manifestar en una enfermedad, que la tormenta se puede manifestar a lo mejor en alguna necesidad, pero dejarle a mis hermanos esa idea de que todo eso que puede pasar en nuestras vidas tiene una solución. Y la solución es buscar a nuestro Padre Celestial en las Escrituras. Pero mi mayor preocupación o nuestra mayor preocupación debería ser que mi tormenta se enfoque en una separación con Dios. Esa para mí sería una tormenta muy complicada en la vida. Y
queremos nosotros centrarnos en el estudio de que el Señor nunca nos va a desamparar, independientemente de la tormenta que sea. Si nosotros lo buscamos, Él con los brazos abiertos estará con nosotros. Muchas gracias. Pastor Jesús, al hablar de las tormentas, enfocamos ahí en la escritura y en la lección que Jesús hace algo con sus discípulos. Jesús era un especialista en subir montañas, se va a orar, se sube al monte y le dice a los discípulos, pasen al otro lado del mar. Y se van en una barca. Uh-huh. Pero algo interesante que sucede aquí es que van en una barca y Jesús se duerme. Sí. Te quiero preguntar, pastor, se levantó una borrasca, un oleaje, había expertos del mar, como eran los discípulos. ¿Tú crees que Jesús no sentía el agua que le caía? Porque estaba dormido en la popa, dice la Biblia. Sí. Lo que te quiero preguntar ahora es, ¿los discípulos sabían con quién estaban? Esto es interesante, pastor. Ya este punto, hermanos, del relato de Marcos, en el caso específico, no era la primera vez que interactuaban con Jesús, en el sentido de que habían visto que Él obraba milagros. Quizás no tener una idea completa como la tuvieron hacia Hechos de los Apóstoles de que era el Mesías. Quizás todavía tenían dudas o estaban queriendo saber si Él era el Redentor, pero sí sabían que en Él había algo especial de parte de Dios. Habían visto ya que multiplicaba el pan, habían visto sus milagros con cosas sobrenaturales, pero lo que me llama la atención como anticipo a lo que usted estaba comentando, es que Jesús sabía a dónde los estaba enviando. Cuando les dice, miren, mientras vayan y está con la gente, tenemos que entrar al agua, Él se queda dormido. Jesús sabía de antemano que ahí iba a haber una tormenta. Jesús conocía eso, no le toma por sorpresa a Jesús la tormenta. Él es Dios y posterior nosotros conocemos el resto de la historia, sabemos que Él calmó la tormenta, ¿no? Le obedecía a la fuerza del mar. Sin embargo, cuando Él duerme pareciera de una manera intencional querer probar algo en ellos. De hecho, la lección lo refería así: tenía que enseñar una importante lección de vida a sus seguidores más cercanos. Es decir, había en ellos algunos expertos navegantes, pescadores de años de toda su vida, y no eran ajenos a las tormentas del mar. Pero Jesús quería probar algo en ellos, quería desarrollar su fe, regresando un poco a lo que el versículo de memoria trata, ¿no? Esa paciencia, ese carácter que el Señor quiere trabajar en nuestra vida. Si lo aterrizamos un poco a nuestra realidad, pastor, contador, podemos entender que a veces cuando atravesamos por ciertas circunstancias, no es que el Señor sea ajeno, como usted decía, no es que no sienta el agua, ¿no? Que no sienta la tormenta. Él sabe lo que estamos pasando, Él sabe lo que estamos sintiendo, Él sabe lo que estamos atravesando. Él mismo ha pasado por circunstancias aún mayores, pero está queriendo desarrollar algo en nosotros al atravesar esa tormenta. Y la lección enfatizaba la parte de que Jesús durmió, la parte de que no eran nuevos navegantes, y también enfatiza el terror o esa desesperación donde empiezan a cuestionar a Jesús, porque de cierta manera pareciera como que lo regañan, ¿no? Le dice, oye, no atiendes que estamos hundiéndonos, no atiendes que hay una tormenta, en otras palabras, no te has dado cuenta, ¿no? La lección lo decía de una manera un poco fuerte, ¿no te importa que nos estamos hundiendo? Y no es eso, sino que al análisis de este pasaje, Jesús estaba en medio de la tormenta, Jesús tenía el control de la misma, pero quería desarrollar esa fe y esa dependencia en Él, que nosotros también debemos desarrollar hoy en día. Cuando decía el contador, atravesamos por esas tormentas espirituales, de salud o afrentas que ocurren en nuestra vida diaria. Gracias, pastor. Contador, dice la Biblia que los discípulos dijeron, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? La barca se estaba hundiendo. Ellos como podían sacaban el agua. ¿Qué podemos entender nosotros hoy en día si en nuestra vida pasamos tormentas, pedimos ayuda a Jesús, pero sucede que Jesús no aparece, está dormido, no sentimos su presencia? ¿Cómo podemos humanamente sentir su presencia? Yo pudiera resumir eso en una palabra: control. A veces nosotros como seres humanos creemos tener el control de las cosas, porque ya lo dijo el pastor, eran expertos navegantes, ellos tenían el control de, no, yo sé cómo cuando hay una tormenta, cómo controlar la embarcación, pero el Señor nos deja una enseñanza a todos nosotros: el control lo tiene Dios. Amén. Jesús tenía el control en ese momento.
Él era el único que podía controlar la tormenta. Pero ellos, estando ahí, probablemente estaban desorientados de quién era el personaje que los acompañaba, ¿no? Ya habían visto toda su maravilla. Pero el problema es que en un instante, como cristianos, nos podemos perder, teniendo a Jesús con nosotros, ¿no? Y la enseñanza maravillosa aquí es que Él tiene el control de todo. Él dijo, ¿por qué están pasando esto? Hay una palabra del texto bíblico, ¿no? Que las tribulaciones producen paciencia. Y la paciencia yo lo veo como resistencia. Nos hace más resistentes a las situaciones complicadas de la vida. Y cuando somos más resistentes, entonces podemos tener más esperanza. La resistencia nos da más esperanza. Entonces, en esta pregunta que usted hace, yo puedo resumir que el Señor tiene el control de nuestras vidas. Nosotros no tenemos el control. El problema es querer sentir que nosotros controlamos las cosas. Dios nos enseña que confiemos en Él. Él tiene la solución de todo. Amén. En una palabra, ¿has pasado por alguna tormenta? Sí. Contador. Muchas. Muchas. ¿Cuántas tormentas nos han anegado, no es cierto? Aquí. ¿Cuántas tormentas nos han anegado? Claro, claro. Algo interesante que entonces podemos ver, en una palabra les pregunto, en una palabra, ¿los discípulos sabían quién era Jesús? Yo creo que ahí supieron quién era Jesús, en medio de la tormenta. En medio de la tormenta. Podían tener un concepto diferente. Y ahí encontraron quién realmente estaba con ellos. Qué interesante entonces ver que hay un verso bíblico muy bonito que dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Apreciado amigo, ¿cuáles son tus tormentas? ¿Por cuáles has pasado? ¿Tu barca se está inundando? ¿Se está llenando de problemas? ¿Sientes que tu casa cada vez se desmorona más? Busca a Jesús, grítale, despiértalo y estamos seguros que el Señor llegará en tu pronto auxilio. No te vayas, regresamos en un momento. Uno. Elige libros con temas que te interesen. 2. Empieza con textos cortos. 3. Dedica un tiempo específico para leer. 4. Busca un lugar adecuado para leer. 5. Júntate con personas que leen. Comienza hoy mismo a trabajar en el hábito de la lectura. Gracias por estar con nosotros aquí en Creciendo en la Palabra. Y vamos a tocar el tópico número 2. Y vamos a hablar un poco sobre las enfermedades. ¿En algún momento de la vida has tenido que llegar a un hospital? ¿Has sido intervenido quirúrgicamente? ¿O te han descubierto una enfermedad silenciosa? ¿Cuál es tu posición? ¿Te angustias? ¿Te da pánico? ¿Te da miedo? ¿Te da terror? ¿A quién buscas en primer lugar? Hoy vamos a estudiar algo muy interesante sobre las enfermedades. Y para iniciar vamos a ver el caso de una mujer que tú ya conoces y has estudiado y has leído. Una mujer que 12 años tuvo un problema severo que no le permitían entrar al templo. No por los rituales que se manejaban ahí. Pero esta mujer tiene algo muy especial. Y ella tenía un objetivo en mente, según lo que la Biblia nos marca en Marcos 5:28, y ella en su mente eso lo tenía muy finamente. Y ella decía, si tan solo tocase el borde de su manto, si tan solo tocase su ropa, tantito lo rozara, quedaré sana. Contador, hablar de la mujer del flujo de sangre nos lleva a muchas cosas. 12 años que nadie la podía sanar. Dice la Biblia que había gastado en todo, en todos los médicos, ya no tenía dinero. ¿Cómo enfrentamos una enfermedad?
Pues es bien complicado y creo que muchos de los hermanos que nos escuchan han pasado por situaciones así. El hecho de estar enfermo de eso, en primer lugar, me habla de que la persona en su físico ya llevaba una anemia crónica, debilidad, dificultad para levantarse. Para tener una vida normal ella estaba totalmente imposibilitada, ¿no? Ese es un aspecto porque te debilita tu salud, pero también debilita otro factor importante que acaba de mencionar, que es lo económico. Hay personas que venden su casa, venden propiedades porque hay que operarlos, y económicamente esa es la palabra de Dios, que ella estaba también más, ya no tenía más. Y si le sumamos otro aspecto social, recordemos que para esos tiempos ella estaba marginada entre la sociedad, porque era reconocida como una mujer impura. Y eso me hace equipararla con los enfermos de lepra, que tenían que andar caminando por las calles gritando impuro, impuro. Uh-huh. Ella estaba en esas mismas condiciones. Y pues tuvo que hacer una estrategia, o sea, en su visión de debilidad, en su visión de nubla espiritual, también vamos a poderlo decir así, ella ideó una estrategia para acercarse a Jesús. Y esa estrategia rompe todas las reglas, porque ella no podía estar con la sociedad, porque era impura. Cualquier persona que ella se acercara y lo tocara y lo rozara quedaba impuro. Uh-huh. Entonces eso era algo ilegal. Si alguien la reconocía ahí, luego la podían detener, ¿no? Pero rompió las reglas. Y llegó, y ella decía, ella en su mente decía, yo no puedo tocar su piel, o sea, no. Ella también estaba consciente de que no podía, y decide tocar su manto. El manto era un instrumento que representaba autoridad en los maestros, ¿no? Y el maestro inmediatamente, poder salió, ¿no? Y ella recibe, o sea, es algo, pareciera que es como ciencia ficción, ¿no? Pero cómo de un manto puede salir, ¿no? Uh-huh. Y sintió Jesús que alguien la había tocado. Entonces es maravilloso, ¿no? O sea, así nos podemos ir hablando mucho de esto y no terminamos, pero nos deja una enseñanza muy, muy bonita para nosotros. Qué interesante, Pastor Jesús. Y nos referimos a las damas cuando tienen esta situación difícil en su periodo menstrual. Muchas mujeres pasan por dolores crónicos en su vientre, dolores, situaciones críticas. Imagínese, pastor, a esta mujer 12 años con lo mismo, uh-huh, derramando sangre y lavando su ropa todos los días. Y un momento se le paraba y otra vez y constantemente. La gente no la podía ver, no la soportaba. Pero ella hace algo muy, muy especial. Médicamente, la hemoglobina de ella estaba bajo. Sus glóbulos rojos estaban ceros. Los médicos no habían hecho nada en ella. Se quedó sin un centavo. Son crisis. ¿Qué podemos pensar, pastor, de esta mujer que al decir, si tan solo tocase su manto? ¿Era fe? ¿Era presunción? ¿O era un acto de magia? ¿Qué era? Yo creo que este relato inequívocamente nos habla de la fe de esta mujer. Por supuesto, el foco es hacia la sanidad que Jesús otorga, recompensando esa fe. Pero tratando de aterrizarlo a nuestra realidad, muchas veces cuando ocurre algo en nuestra vida, una enfermedad, una situación que no estaba planificado, que tampoco es a lo mejor porque me porté mal o porque desobedecí, sino que llega algo a mi vida que yo no tenía contemplado, podemos intentar con muchas cosas sanar esa parte, ¿no? Intentamos con un médico, intentamos a veces con algún consejo de la familia, con alguna persona que nos han recomendado, y tristemente a veces podemos dejar al último el acercamiento a Dios. Esta persona no sabemos si ya había escuchado hablar de Jesús, sabemos que desde antes de que el ministerio de Jesús iniciara ya tenía este flujo por los años que declara el Evangelio, pero una vez que ella establece este plan que mencionaba el contador y lo ejecuta, pone toda su esperanza, y me atrevo a pensar su último intento
quizás desesperado en la persona de Cristo. Y vemos algo maravilloso porque Cristo no defrauda y no echa fuera al que va a Él. Y esta mujer que ya había gastado todo en médicos y que incluso dice Marcos 5 que en lugar de mejorar empeoraba, ve a Jesús como esa última oportunidad que ella tenía para intentar sanar. Yo me imagino que ella dijo, si esto no funciona, pues ya no hay nada que hacer, ¿no? Pero yo necesito acercarme a ese maestro que cura, que sana, que hace milagros y debo obtener algo. Y si no lo puedo tocar por mi condición, entonces voy a tocar el borde de su manto, declara ella, ¿verdad? Voy a tocar el borde de su manto, declara en Marcos 5:28. Jesús dijo en una ocasión que si nuestra fe fuera como el grano de mostaza, ¿verdad? Sería suficiente para mover. Claro. Esta mujer tuvo esa visión, esa expectativa, ese granito de fe y dijo, si yo lo toco, yo quedo sana. Y entonces Jesús recompensa esa fe. Así que más que un acto de magia o algo que pudiéramos a una lectura descuidada interpretar, yo creo que es el gesto de Dios mismo ante la fe desesperada de un hijo suyo que intenta tener sanidad de parte de Él. Gracias, pastor. Contador, usted dijo algo interesante ahorita también. Añado lo que dice el pastor Jesús. Ella rompió todos los protocolos. Sí. Quiero pensar que se metió entre la multitud y estira su mano. Estira su mano. Y lo toca. Jesús se detiene. Dice, alguien me tocó. Y todos, pero pues todos están tocando. Todos te aprietan. Todos te están tocando, pero una te tocó con fe. ¿Qué pasa ahí? Es increíble. O sea, todos me tocan, Señor, te vienen goleando, te vienen aventando. Para nuestros amigos que nos ven en el extranjero, bueno, aquí tenemos en la Ciudad de México un lugar llamado como el metro de la ciudad que transporta a todos en hora pico. Y todo el mundo entra ahí como puede. Todos te tocan. Todos te tocan. Todos te tocan. Jesús dice, me ha tocado. ¿Quién te tocó? Sí. Considero, pastor, mire, eso es algo bien que cuando lees la palabra de Dios te llena de gozo, porque efectivamente Dios siente eso y sabe, bíblicamente, fue una restauración total. Uh-huh. Porque en primer lugar yo identifico que Él la llama hija, es decir, ahí te va lo primero, tú no eres cualquier cosa. Tú eres mi hija. ¿Con qué amor? ¿No? ¿Con qué amor? O sea, y es que, pues nadie me había dicho, no, tú eres mi hija, hija. O sea, ahí le devuelve a ella una identidad, no es cualquier persona. Y luego, algo maravilloso que le dice, tu fe te ha hecho ¿qué? O tu fe te ha salvado, o te ha sanado. Pero la palabra salvación aquí, en el original griego, dice soso, que significa una sanación integral, es decir, mente, cuerpo y espíritu. O sea, ella a lo mejor quería ser sana, a lo mejor del flujo. Correcto. Pero su fe la llevó a una dimensión integral. No te voy a sanar solamente lo físico, te voy a sanar también lo espiritual, lo mental, todo va a ser integral. Y eso es lo que el Señor, yo creo que ese fue el impacto, porque el Señor cuando te toca es de manera integral, no puede dejar afuera un aspecto. Y esa enseñanza en la Biblia hoy, yo me la quedo, ¿no? Porque cuando tú tocas a Dios, Dios se acerca contigo, la transformación es integral. Es integral, completa. Es integral. Y eso es una garantía maravillosa para los cristianos. Jesús, sin duda alguna, apreciados amigos, usa a los médicos para sanarnos, pero sobre todo para realizar en nosotros los milagros que Él quiere hacer. Y hay un personaje más. Y si hablamos de personas que sufrieron, está Job. Número 1, pierde todos sus bienes materiales. Número 2, tiene un funeral de 10 hijos. Sí. Número 3, tiene una mujer que le dice, mira cómo estás, mira tu enfermedad. Estás todo graniento, todo salpullido desde la cabeza, dice la Biblia, desde la coronilla hasta la planta del pie. Se rascaba. Y la mujer le dice, aún mantienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. ¿Qué podemos pensar de Job, contador? Sí. Esto para mí es ver la vida en perspectiva. Uno puede decir, ay, es que me siento mal porque tengo un dolor aquí en el diente y piensas que tu vida no tiene sentido.
Pero cuando ves a otra persona que está sufriendo de una manera diferente, dices, no, mi diente no es nada que ver No con me esto. está. Así yo lo puedo ver ahora comparando el asunto de la mujer con flujo, llevándole esa dimensión. No hay punto de comparación. El hecho de que todo, tu riqueza, hablamos nuevamente de lo económico, y ese es un punto muy grande para la mayordomía, hablamos de lo económico, hablamos de lo familiar, y eso es un punto bien interesante porque el enemigo cuando te ataca, te da donde más te duele. En mi punto particular, mis hijos es mi mayor tesoro, para mí. Y el funeral de todos. O sea, si no inventes, o sea, ahí es como para que ya no tengas ganas de nada. O sea, finalmente es tu tesoro más valioso. Y luego súbele. Ya perdiste el cuadro, ahora los hijos, ahora vas tú. O sea, por eso la Biblia nos dice, ve la vida en perspectivas, no te ahogues en un vaso de agua. Busca a Dios. Y cuando tengas una situación complicada, a veces me dicen los hermanos, ¿qué hago, contador? Es que estoy viviendo esto. ¿Quieres salir de ese cuadro? Visita a un enfermo, visita un asilo de ancianos, ve a un orfanato. Y cuando haces ese proceso, empiezas a darte cuenta que te estabas ahogando en un vaso de agua. Porque tú eres un instrumento poderoso para llevar esperanza a alguien más. Y la historia de Job es un instrumento, una historia que nos deja un mensaje maravilloso a nosotros de que Dios puede obrar a través de nosotros y dar una enseñanza maravillosa a sus hijos. Interesante los desastres, Pastor Jesús. ¿Cómo reaccionó Job? ¿Será que podemos reaccionar nosotros de la misma forma? ¿Culpando a Dios por lo que nos pasa? ¿O culpando al enemigo? Hoy el enemigo hace desastres en nuestra vida, en el mundo. Nos causa dolor, tristeza, sufrimiento. ¿Será que nosotros, hoy como humanos, aquí en esta tierra, siglo XXI, podemos culpar a Dios de todo lo que nos pasa? ¿Por qué la gente se enoja con Dios? Ok, pastor, yo creo que eso ha sido un debate moral, ético a lo largo de muchos años, ¿no? ¿Quién origina el mal? Sabemos a la luz de la Escritura de dónde viene. Nosotros entendemos el asunto del gran conflicto, entendemos que es una batalla entre Jesús y Satanás, entre el bien y el mal, en medio de la cual estamos inmersos, vivimos en medio de eso. Y vemos este relato de Job dentro de ese macrorrelato de toda la Biblia, ¿no? Pero Job no tenía la misma perspectiva que nosotros, no tenía esa distancia de años en la cual pudiera ver su vida, como decía el contador, en perspectiva. Él, de hecho, en vida probablemente nunca se enteró que su nombre había pasado en aquellos tribunales del cielo, que Satanás había ido a sembrar esa idea de que él iba a renegar, pero sin embargo, a pesar de que él no sabía lo que estaba aconteciendo, por qué le había venido el mal, que sus enemigos le decían, tú hiciste algo malo, tú estás escondiendo un pecado, por eso te está yendo así. A pesar de eso, él se mantuvo íntegro y no ofendió a Dios, no reclamó a Dios, no le achaca de por qué había permitido esas cosas o por qué se las hubiera mandado. Al contrario, ¿verdad? Job declara ahí en Job 1:21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me iré. El Señor dio y Él quitó. Bendito sea su nombre. Bendijo a Dios en medio de la dificultad. Yo creo que la tentación o la salida más fácil cuando estamos pasando un mal momento es querer culpar a Dios como seres humanos, sí, ¿verdad? Querer culpar a Dios. Sin embargo, cuando estamos pasando esa circunstancia tenemos dos alternativas por lo menos de cómo enfrentarla. La primera es esa, ¿verdad? Es culpar a Dios, rechazarlo, o la segunda es lo que hizo Job, aferrarnos a Él. No entiendo lo que me está pasando, según yo no lo merezco, no hay lógica en ese sufrimiento, pero decido creer y confiar, como dijo Job, que aún desecha esta mi carne, voy a ver a Dios. Voy a ver a Dios y aún con una ventaja, pastor, contador, hermanos, que nosotros tenemos estas enseñanzas escritas por anticipo a nuestra persona, ¿no? En la Sagrada Escritura. Sabemos cómo termina la historia. Job no sabía cómo iba a terminar la historia. Nosotros sabemos que al final fue recompensado. Y en el macrorrelato sabemos que él se aferró a una promesa que sobrepasó su tiempo. Job en ese momento no sabía que iba a tener más hijos. No sabía que Dios lo iba a restaurar. Él estaba en una incógnita. Tú y yo tenemos la certeza bíblica de que el Señor nos va a restaurar al final del tiempo. Es decir, que aún nuestra prueba, por difícil que sea, conocemos y entendemos que tiene un final y que ese final es ganador para los que decidimos confiar en Dios. Tenemos ventaja en ese sentido. Sí. Y algo que me gustaría de todo esto, porque estamos hablando de las tormentas,
y dejar bien claro a los hermanos que todas esas tormentas, dice, ¿por qué Dios las manda? No, no es que Dios, o sea, Dios las permite. Y en las historias que hemos estado hablando, por ejemplo, en Marcos se habla también del gadareno, el endemoniado, y los demonios le piden permiso, y dice la palabra de Dios textualmente, y Jesús les dio permiso a los demonios. Hay otra historia en la de Pablo, o es Pedro, que le dice, Simón Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte. Y yo he rogado al Padre, o sea, hay permiso. En el caso de Job es lo mismo. Recordamos la historia, Satanás dice dice, dame la oportunidad de hacerlo. Y el Señor dice, ok, adelante, ve. O sea, en esa historia podemos ver que Dios permite cosas para nuestro crecimiento, no para nuestra destrucción. El crecimiento implica probablemente resistencia, pruebas, tribulaciones, pero no es la destrucción, es el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Y Dios tiene todo controlado. Confía en Él, búscale, y Dios te va a dar, como lo dijo el pastor, Job no sabía que iba a tener hijos más adelante y que todo iba a ser mucho más bendecido, pero confía en Dios. Y ese es un ejemplo claro de que nosotros como cristianos debemos confiar en Dios. Así es. No hay más. Y ante las enfermedades, en una palabra, ¿qué les podemos decir a nuestros amigos? Me gustó lo que decía el contador. Dios está al control. A lo mejor no lo entiendo, no lo logro visualizar, no sé cómo es el desenlace, pero Dios está al control. Amén. Contador. 2 caminos. La historia de la mujer es maldice a Dios y muérete. Ese no es un camino, no es una opción para el cristiano. El camino es, a pesar de mis problemas, a pesar de las dificultades, sea bendito el nombre de Dios. Amén. Y Él abrirá y nos dará una solución inmediata. Amén. Job puso su vista en un futuro glorioso y termina él cerrando ahí prácticamente diciendo, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y aún de deshecha está mi piel, con mis propios ojos he de ver a Dios y ningún otro lo verá, aunque mi corazón desfallezca dentro de mí. Te queremos animar ante las enfermedades, ante las vicisitudes de este mundo, ante las acechanzas del enemigo, esas enfermedades, esas crisis, esas tormentas que tú vives, puedas acudir al Señor. Y algo interesante, tal vez ahora oras más, valoras más la vida y amas más a tu familia. Busca a Cristo y el Señor estará contigo siempre. No te vayas, regresamos en un momento. Gracias por continuar con nosotros en Creciendo en la Palabra y vamos al tópico número 3, decepciones. ¿En algún momento de la vida te has decepcionado? ¿O alguien a ti te ha decepcionado? ¿Cómo te has sentido? ¿Cuál ha sido tu situación? ¿Tristeza? ¿Has llorado? ¿Te has acongojado? ¿Ha llegado un momento en la situación donde tú no sabes qué hacer? Déjame decirte algo, que los discípulos también se sintieron así en algún momento. Y algo importante, que ellos tuvieron decepciones porque ellos estaban esperando a alguien que había de redimir a Israel. Y sobre todo, ellos en el camino de Emaús encontraron algo muy especial. Y lo interesante es que ellos, cuando hablaban en el camino, no sabían quién estaba a su lado. Y por eso, aunado a esto, quiero preguntar, Pastor Jesús Villanueva, ¿usted ha caminado con Jesús alguna vez? Sí, yo creo, pastor, que a veces lo hacemos de manera consciente
pedimos su intervención, pedimos su dirección, su compañía, pero yo creo que cada uno de nuestros días el Señor camina a nuestro lado. Sí. Aunque no nos demos cuenta a veces como estos discípulos. Ujú. El Señor camina a nuestro lado cada día de nuestra vida. Qué interesante. Contador, la Biblia dice en Juan 12:21, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y algo interesante que lo que pasa con estos personajes en el camino de Emaús es que ellos tenían dudas, sus corazones estaban turbados. Y algo interesante es que nosotros podemos ver que estos personajes llegan a un punto inicial. ¿Qué nos impide verlo? Pues a veces en el ambiente en el que nos desarrollamos hay muchas voces en nuestra mente, ¿no? Yo veo, por ejemplo, una situación de cualquier tipo que tú seas, llega gente y te dice, oye, ¿por qué no haces esto? Oye, ¿por qué no haces esto? Otro, visita aquel. Y te sacan una serie de recetas, de cosas mágicas, y llegan muchas cosas y tú te quedas, ¿no? Pues, ¿para dónde camino, no? Y estas dos personas se encontraban caminando, decepcionadas, sin esperanza. Lo interesante es que Dios obra de una manera que menos te imaginas. Se acerca un forastero, dice la palabra de Dios, y ese forastero, al caminar con ellos, empieza un diálogo, pues no lo conocemos, pero lo interesante es que más adelante dice la palabra que sus corazones ardieron. O sea, ¿te imaginas? Y ahí fue cuando, ¿qué está pasando, no? O sea, el milagro en tu vida va a llegar cuando menos te esperes, porque Dios nunca te va a dejar. Y esa es una cosa que la Biblia nos deja como esperanza para este momento de estudio. La lección de la escuela sabática habla de una visión de Elena de White, Pastor Jesús. Y ella dice que cuando estaba abyecta de desesperación, tuvo la visión en la que vio a Jesús. ¿Cómo podemos decirles a nuestros amigos que Jesús viene pronto ya? Yo creo que ella recibe esta visión en el momento que más necesitaba esa cercanía, esa dependencia, ese contacto, ese ver a Jesús, ¿no? Estaba atribulada, estaba cargada. Ella decía, cuánto quisiera en este momento poder estar a sus pies y decirle cuánto estoy sufriendo, cuánto estoy teniendo estos problemas. Yo creo, como dice la Escritura, que ya la naturaleza y nosotros también clamamos a esas alturas del conflicto que Jesús ya regrese. Hay tantas cosas que nos perturban, que nos lastiman. Hay tantas circunstancias que a nivel mundial ya han rebasado los niveles quizás históricos de maldad, de violencia, de hogares destruidos, de una moral rota. Y podemos refugiarnos y descansar en esa bendita esperanza de que Jesús no retarda, que Él ya está pronto a venir. Amén. Que esto que estamos pasando, sea lo que sea que usted pueda estar atravesando en su hogar, no durará para siempre. Y aunque en ese momento solamente fue una visión que Ellen White tuvo de la presencia de Dios, que no había error, decía ella, en que fuera Él, y lo describe porque era una hermosa figura, había una expresión de benevolencia y majestad que no podían ser de ninguna otra persona. Anhelamos ese día cuando Jesús vuelva y esa misma expresión de benevolencia, de amor, esa mirada de aquel que sufrió la cruz por salvarnos, pueda de una vez sacarnos de este mar de problemas, de estas circunstancias desfavorables, como una redención para toda la humanidad. Gracias. Pastor Alfredo, y fíjese que ahorita que escuchaba al Pastor Jesús, puedo decir así, de la desilusión viene nuestra misión. Ellos estaban desilusionados. Y llega el Señor y les dice, espérense, esto apenas está empezando. Ustedes tienen una misión importante. Y ahí llega nuevamente, y lo vemos nosotros somos una iglesia que crecimos o que nacemos de una desilusión. Todos sabemos el gran chasco. Y en esta desilusión vino nuestra misión. Correcto. Que hasta el día de hoy, como adventistas del séptimo día, la llevamos como un logotipo pegado a nuestro corazón, en nuestra mente, y que va a ser lo que a nosotros en los últimos tiempos nos distinga de todos los demás, ¿no? Oiga, contador, y el día que usted vea a Jesús, ¿qué le dirá? Nunca me habían hecho esa pregunta, pero
probablemente no le diga nada, solamente lo abrace. Y él interprete lo que ese abrazo significa para mí hacia él, ¿no? Pastor Jesús, y el día que usted esté frente a Jesús cara a cara y le vea sus ojos, ¿qué le dirá al Señor? Yo concuerdo con la respuesta del contador. Yo creo que será un momento tan maravilloso y ver su mirada de amor, de ternura, de compasión, que aún a mí, pecador, me redimió. Yo creo que uno quedará mudo y únicamente nos arrojaremos a sus pies, a abrazarlo y en un sentido de gratitud, no querer soltarnos nunca de Él, ¿no? Por todo lo que sabemos que Él padeció, que pasó y que hizo por amor a nosotros. Yo creo que las palabras sobrarían en ese momento. Los discípulos dijeron, queremos ver a Jesús, Sí. queremos verlo. Y Jesús les dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Sí. Y algo interesante es que a todos nos tocan momentos de desilusión en esta tierra. Nos tocan momentos de desaliento, donde nos embarga la tristeza y también es difícil a veces seguir creyendo en Dios. Pero algún día veremos a Jesús. Como dijo Job, y mis ojos lo verán. Sí. Mis ojos lo verán. Y el día que lo veamos será un momento glorioso. Amén. Un momento donde reinaremos con Él para siempre. Para siempre. Lo abrazaremos. Nos quedaremos mudos. Sí. Y algo interesante es que nosotros al ver a Jesús, hoy quizá hay muchas cosas que nos impiden verlo. La multitud de ocupaciones, Sí, claro. donde no tenemos tiempo para nada. Y a veces no tenemos tiempo ni para Jesús. Por eso quiero leer de la Sagrada Escritura un pasaje muy interesante que dice en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 19, considero que las aflicciones de este tiempo presente no son nada comparables con la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros. Jesús viene pronto. Amén. Y queridos amigos, yo te pregunto a ti, ¿qué vas a hacer cuando veas a Jesús? ¿Qué le dirás? ¿Te postrarás a sus pies? ¿Te vas a arrodillar delante de Él? ¿O le dirás, gracias maestro? Algo interesante que Dios tenemos que entender es que un día lo veremos. Y lo veremos tal como Él es. Lo veremos y viviremos con Él una eternidad. Amén. Te queremos animar a que juntos, al estudiar esta lección, podamos encontrar que ver a Jesús es algo único y especial. Y nuestra meta es estar en la casa del Rey. Queremos decirte a ti que en el estudio de esta lección, tanto el contador público, tanto el pastor, hemos hecho lo importante para llevar a tu hogar, transmitirte que aunque en esta vida sufrimos, como dice nuestro canto en el himnario, si sufrimos aquí, reinaremos allá. Que Dios te bendiga, que Dios esté contigo, nos vemos la próxima ocasión. Hasta pronto.